hermanos, capítulo 15 del Evangelio de Juan, la dependencia espiritual. Esta noche vamos a iniciar el capítulo 15, el estudio del capítulo 15, y el tema será la dependencia espiritual. Acá empezamos ya nosotros a encontrarnos con algunas porciones conocidas o muy utilizadas por muchos. Hay un versículo por ahí que creo todos estamos o estaremos de acuerdo que lo conocemos, que es el 7. Yo en los exámenes a los estudiantes, al final del examen de la papeleta, yo siempre les dejo un mensaje. Y ahí les he puesto ese versículo precisamente. Gracias, hermano. Ahí les he puesto ese versículo, el 15:7. Y les he puesto ahí, ¿verdad?, que nunca se rindan, que sigan adelante. Y una vez me decía un estudiante: pastor, este día yo realmente no pensé que fuera a venir, me dice. Tuve estos problemas, esto y lo otro. Y haciendo el examen lo agarré y todavía dije no voy a hacer nada, y lo leí hasta el final, me dijo, y vi el versículo y eso me motivó a hacer las cosas. Y siempre tenemos una referencia en estas porciones de la Biblia, pero ignoramos mucho su contexto. Ignoramos mucho lo que Jesús en realidad quería decir. Porque usted sabe que el versículo 7 es: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y yo será hecho. Y a eso me he aferrado yo. Así decimos. Pero ¿qué es lo que Jesús en realidad quería decir? Y no hay nada mejor que agarrar el estudio completo, desde arriba, cuando empieza Jesús a hablar del tema. Porque aquí hay una analogía que Jesús va a hacer. Y la analogía es acerca del viñedo. Y la vid verdadera que dice él. ¿Cómo? Entonces hay una vid que no es verdadera. Claro, esa es la comparación que vamos esta noche a tratar de entender. ¿Y por qué es que se llama, o por qué he titulado este estudio como dependencia espiritual? Porque muchos de nosotros estamos equivocados de la vid a la que decimos o creemos estar adheridos. Porque muchos hemos confundido la vid. Una de las características, una de las cosas con las que más fáciles nosotros confundimos la vid es con la iglesia, este lugar, el estar reunidos aquí. No, yo soy hijo de Dios, soy cristiano, ¿por qué? Porque asisto y todo. Y pensamos que por venir ya estamos hechos, hermano. Este lugar no es la vid. Muchos lo confundimos con el ministerio, ¿verdad? Por ser parte. Ya ese es característico de que ya hay alguien siendo cristiano por pertenecer a un ministerio. Eso no es la vid. Hay cosas que nosotros, como repito, hemos tomado porciones de la Escritura sin conocer todo su trasfondo y lo rico que hay en el estudio a estos capítulos. Entonces vamos al versículo número 1, por favor, del Evangelio de Juan, del capítulo número 15. Cuando usted lo tenga, por favor, me dice amén. Leámoslo juntos, por favor, solo el versículo número 1. Dice la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Oremos. Señor, que su presencia esta noche haga en nosotros la diferencia, para que podamos aprender el consejo de su palabra. Bendiga a cada uno de los que estamos acá reunidos. Perdone, Señor, si en algún momento nuestros corazones o mentes han rechazado el consejo de su palabra por alguna razón. Y permita que su Espíritu Santo sea hoy el centro de esta meditación. Disponemos nuestra mente, nuestro corazón. Yo renuncio al deseo del hombre y de la carne de hablar, y le cedo todo el espacio para que sea su Espíritu Santo el que hable a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La Biblia está marcada por dos tiempos específicos: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se caracteriza por la historia de la creación, cómo fue todo creado, el surgimiento de Israel y todo el proceso de la vida de Israel, todo lo que tiene que ver con los profetas, todo lo que tiene que ver con Israel. De ahí es que nosotros tenemos que partir o tratar de entender el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no se entiende, hermano, si yo no tengo el parámetro de lo que es el Antiguo. Aquí Jesús está hablando en comparación con el Antiguo Testamento.
Porque la vid es un simbolismo en el Antiguo Testamento. La vid tenía una representación que nosotros no la vamos a comprender a simple vista. Que nosotros digamos, como ¿cómo le dicen? La guía, ¿verdad? De uvas. ¿Han visto ustedes la plantita del oroco? Es una guía, ¿verdad? Y se va aprendiendo y ahí ahí están las campanitas del oroco. Y así hay muchos frutos, qué sé yo, que se dan por medio de una guía. Eso nosotros lo entendemos porque lo vemos, pero históricamente el simbolismo de la vid va más allá, va mucho más allá. Y quiero que vayamos a Isaías, capítulo 5, por favor, porque quiero que tengamos ese parámetro, nada más, y quiero que vea una profecía y lo que representaba en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 5. Leamos desde el versículo número 1. Isaías 5, número 1. Mire, dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas. Pero mire, dice, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Es una analogía y es un simbolismo, la viña o la vid para Israel, y en el Antiguo Testamento esto representaba la ley. ¿Por qué la ley? Porque para Israel la ley era su norma de vida, con la cual ellos darían los frutos que Dios quería que dieran. Israel estaba, lo voy a decir de esta manera, estaba obligada por todos los favores, los beneficios, por todas las cosas que Dios había hecho por Israel, estaba obligada a darle frutos, tal cual Él los estaba pidiendo. Pero dice el profeta, pero me dio uvas silvestres, no me dio uvas. Las uvas silvestres representan, hermano, el sabor ácido, el sabor insípido de los frutos que no sirvieron. Nosotros tenemos un palo de nance y se cargó, hermano, pero cargadísimo de nance. Y estábamos felices que íbamos a comer nances. Pero tenemos una plaga que se llaman ardillas y se las han comido verde, las botan, y miren los nances en el suelo verdes, hermano, mordidos. No hemos comido ni un nance. Y yo les tiro piedras, les tiro palos, les tiro de todo, hermano. Hoy hasta el chucho les tiro y todo, no, nada, no las espantamos. Se han comido todo. Y entonces en una de esas estábamos nosotros y mi mamá me dice, mira, ahí hay un nance, me dice, y voy a verlo, de los mismos verdes que la ardilla botó. Se hizo, ahí se consumió y se hizo amarillito. No, le voy a decir, no sirve, y cabal, se prueba y simple, tiene sabor. El fruto no es el que usted esperaba. Dice el profeta aquí, la puse en tierra fértil, le quité las piedras, le metí abono, le puse como el lagar, es decir, tenía suficiente agua, estaba bien preparada la tierra, y en lugar de darme frutos buenos, me dio frutos malos, dice. Esperaba juicio y tuve vileza. Quería justicia y ahora tiene clamor. Porque le dimos todo a Israel y no me dio lo que esperaba, frutos.
frutos. Póngale cuidado que son los frutos lo más importante de un viñedo. El viñedo no se puede sembrar para tenerlo de adorno, hermano. ¿Sabe que yo compré hace ya ratitos a una persona que me estaba vendiendo las plantas? Le compramos loroco. A mí no me gusta el loroco, pero lo compré porque dije, las hermanas en cafetería les puede servir. Y compramos 2 guías de loroco. Se sembraron y comenzaron a crecer las guías. Yo no compré guías de loroco para tener nada más el matorral ahí, ¿verdad? Sino para que me dieran loroco. Para eso se compró. Pero el hermano Yoshua no lo quiso y lo voló con la máquina. De repente vi marchito todo y aquí que no había loroco. Habían pasado ya sanidad por ahí. Compramos esa guía, se iba a ir en toda la baranda, pero para que nos diera loroco. Ese era el objetivo. Usted no va a tener en su casa o no va a querer sembrar algo y va a tener ahí la plantita y no le va a dar frutos. El objetivo era que diera frutos. Y entonces aquí la comparación que Jesús va a hacer allá en el Evangelio de Juan es con el Antiguo Testamento. Es con la ley de Moisés. Es con ese problema que se generó al pueblo en que teniendo todo lo que ellos necesitaban no pudieron dar los frutos que se querían. Y entonces Dios tuvo que solucionar el tema. Les he dado todo, los he puesto por luz de las naciones. Israel tenía el poder más envidiable en su momento, y en lugar de hacer lo correcto hicieron lo incorrecto y comenzaron a ofender a Dios. Entonces este es un simbolismo, la vid. Jesús no está diciendo yo soy el tronco, no soy el tallo solo porque sí. Es un simbolismo que los que están en su momento lo están comprendiendo. Por eso regresémonos por favor rapidito. Ahí hay más en Ezequiel, en Jeremías, porciones donde habla de la vid, porque ese es el simbolismo. La vid representaba esa dependencia de Dios y el objetivo o el propósito de dar frutos. Entonces Jesucristo, aquí se cree, no se sabe, porque si usted se recuerda lo que leímos la última vez, el último estudio que tuvimos, aquí se recuerda que termina esto, que Jesús les dice, vaya, ahora levántense y nos vamos, y se fueron. Entonces aquí no se sabe si estos estaban ya en algún lugar con Jesús o iban pasando por un viñedo y Jesús aprovecha el momento. Pero lo que le quiero decir es que la ilustración, la analogía que Jesús les va a hacer no estaba exenta o en desconocimiento para ellos. Ellos sabían lo que estaba hablando Jesús. Y entonces dice el versículo 1, volvemos a Juan 15:1, y entonces dice Jesús, yo soy la vid verdadera, les dice. ¿En comparación a qué? A la ley de Moisés. Yo soy la vid verdadera, dice. Pero y entonces el reposo, el ayuno, los sacrificios y en todo eso, sí, todo eso no dio frutos, lamentablemente. Yo no estoy diciendo que la ley no fue buena. Pablo lo dice, en ningún momento, nadie está diciendo, no estamos diciendo que la ley fue mala. La ley fue buena. ¿Pero qué frutos trajo? Ninguno. Ningún fruto. Al menos de los que Dios quería o esperaba. Trajo frutos silvestres, sin sabor. Ustedes me traen incienso, yo no les he pedido incienso, dice el profeta. Ustedes le están ofreciendo esto y él, cosas que Dios jamás ha pedido, les dice. Les condena en el capítulo 1, ahí luego usted lo puede leer en el capítulo 1 de Isaías. El Señor les está condenando. Estoy harto de sus fiestas solemnes, dice. Sacrificio, luna nueva, yo ya no quiero nada de eso, del cebo de los animales, ya no quiero, porque no era el fruto que él quería. Entonces Jesús va a aprovechar para decirles a ellos cuál es el verdadero camino, y dice Jesús, yo soy la vid verdadera. Ustedes quieren frutos, la verdadera forma de obtenerlos es conmigo, dice Jesús. Ya no es con la ley. La ley nunca trajo frutos espirituales. Nunca trajo esos frutos de conversión, de cambios, como el que vimos en Zaqueo, por ejemplo. Y ahí hay una mezcla oportuna para mencionarla. Zaqueo, allá en el capítulo 19 de Lucas, la intervención de Zaqueo es bien interesante, porque Zaqueo es alguien conocedor de la ley, pero quería conocer a Jesús, la vid verdadera. Él estaba bajo la ley, pero quería conocer la vid verdadera. Y conoce a Jesús, y Jesús lo conoce y le dice, es necesario que yo hoy pose en tu casa, le dice. Y Zaqueo lo lleva a la casa de él. Y entonces al tener a Jesús en aquel lugar, Zaqueo se siente llamado al arrepentimiento y se levanta y dice, señores,
Voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y voy a devolver cuadruplicado si a alguno le he robado, dijo. Esa es la ley de Moisés. Pero eso no había pasado nunca en Zaqueo. Tantos años de ser cobrador de impuestos. ¿Y por qué no lo había dicho antes? ¿Por qué no había hecho lo correcto antes, sin conocer a Jesús? Porque no había vid verdadera. Porque lo que sucedía con la ley de Moisés es que todo lo hacían de forma religiosa, por mis obras. Por eso le dije que muchos ahora, la característica de la iglesia es creer que la vida es estar aquí, que la vida es el ministerio, que la vida es el tiempo que tengo de estar en Cristo, que el hecho de que permanezca. La vid verdadera se llama Jesucristo y la evidencia son los frutos espirituales de esa vid. Zaqueo en ese momento conoció la vid verdadera, se conectó a quien verdaderamente producía los cambios y por eso dijo lo que dijo y por eso Jesús le dice: de cierto les digo que hoy ha venido la salvación a este lugar, porque también él es hijo de Abraham. Un israelita bajo la ley, obedeciéndola, solo porque sí, si tenía tantos años de ser israelita, ser conocedor de la ley y nunca había tomado un cambio. Hasta que conoce a Jesús. Ahí vino la vid. Entonces el comparativo es ahí. La vid verdadera, le dice Jesús, soy yo. Y aquí viene lo interesante, mire. Y mi padre es el labrador, es el que cuida el viñedo. En los viñedos, si usted se fija, allá decía que les puso una torre, un como pórtico, algo para asegurarla. Todos los viñedos tenían vigilancia. Allí donde había, como decir hoy, una caseta para estarla cuidando. Es lo que pienso hacerle a mi esposa para que me cuide el palo de Nancy. Una caseta para que esté ahí pendiente, viendo cuando cae la ardilla, que ella caiga también con una vara. Era para cuidarla. Pero dice Dios, pero le voy a quitar todo. Todo le voy a quitar. Porque en lugar de darme los frutos que yo quería, me trajo frutos silvestres. Entonces aquí el labrador es Dios, es el Padre. Estamos hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La función trina de Dios. Entonces el Padre es el que está viendo el producto de cuidar, de labrar, de poner las ramas donde deben de ponerse. Ahora viene el versículo 2. Todo pámpano, y ahí viene lo interesante. ¿Quiénes son los pámpanos? Los pámpanos son las ramas. La vid es esa guía, el tallito, como decimos. Y los pámpanos son las ramitas que cuelgan. Son las ramas. Entonces dice, todo pámpano, y subraye eso, que en mí, estando en él, entre comillas, no lleva fruto, lo quitará. Porque el propósito de los pámpanos es el fruto. Para eso fue puesto. La rama es el fruto. Y dice que toda rama en él, estando en Cristo, que no da fruto, esa es quitada, dice. Tiene que ser cortada. Y dice el versículo, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ese pámpano, esa rama, que en él lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y aquí viene algo bien interesante. Porque los que no dan fruto son cortados. Nosotros hoy con Yocha cortamos unas ramas que ya estaban medio marchitas de las palmeras. Las cortamos porque ya no van a volver su color. Y se dejan las verdes. Pero ¿sabe qué es lo que le produce a las palmeras cuando usted las limpia? Que desplieguen más palmeras. Las que cortamos se fueron. Ya las tiramos por ahí. Y las que quedan se podan y traen más. Ahora, aquí hay dos situaciones que se puede estar dando en la dependencia, y ya vamos a ver por qué le digo esto de dependencia espiritual. Aquí hay dos cosas que se pueden estar dando. Y es que nosotros, estando en Cristo, si no damos frutos, dice, Él lo quita, pero si estamos dando frutos, Él los limpia. Y el término limpiar es podar, es cortar en nosotros, pero para dar más. Y esas son las cosas que a nosotros no nos gustan. No voy a hablar todavía de los que cortaron porque no dieron fruto. Voy a hablar de las que limpia para dar fruto. Porque usted y yo podemos decir, hermano, yo estoy pasando un problema serio. Hoy que quiero hacer las cosas bien para con Dios. Piense que el labrador, el dueño del viñedo, nos está limpiando para dar más frutos. Probablemente que Él quiere que vayamos a otro nivel.
Probablemente nosotros hemos crecido en el Señor, llevamos un tiempo ya de cristianos, pero estamos pasando ciertos problemas. Puede ser que el labrador nos esté podando para que demos muchos más frutos en el Señor. ¿Y eso cómo se logra? Versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Siga, aquí viene, mire, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y la dependencia espiritual radica en que la única forma como usted y yo podemos verdaderamente reflejar una vida cristiana es estando en Cristo y no en una iglesia. Y no me refiero a congregarnos o a estar en un culto, me refiero a estar verdaderamente en Cristo. Porque lamentablemente nosotros, las iglesias en general, tenemos a muchas personas, o estamos muchos dentro de las iglesias, pero no en Cristo. Estamos en las iglesias. ¿Y cómo se lo digo? Por sus frutos. Son nuestros frutos los que están hablando. Porque no hemos dependido de Cristo. Porque dependemos de una organización. Porque dependemos de un ministerio, porque dependemos de un nombre, dependemos de algo, no dependemos de Cristo. Y entonces en esa dependencia de Cristo espiritual es necesaria para nosotros, y entendamos esto, que estamos pasando pruebas, es necesaria porque Dios quiere que saquemos más frutos. Que saquemos más frutos. Rendirnos o tirar la toalla o renunciar o quedar en el camino no es característico. Nosotros, los que hemos creído en el Señor, pasando adversidades, entendemos, Dios está purificándonos para llevar más. Sepa que se ha metido en una hondura, en un lío, al querer o al decidir creerle a Dios, porque el enemigo no va a estar contento. Y entonces vienen las adversidades que Dios las permite, vienen las situaciones que el Señor las permite, para que usted y yo rindamos más frutos. No tiene lógica, humanamente, pero así funciona Dios. Así funciona el Señor. Si usted viene, tiene un palito, tiene una florcita y usted comienza a recortar, se le recorta, ellos comienzan a crecer, tienen un diferente, les quita lo malo. Y hay cosas que tienen que ser bien cuidadosas, que más adelante nos vamos a meter en ello. Porque si usted corta mal algo, la puede dañar. Y si no lo hace con la delicadeza que debe de tener aquello, en algunas plantas, en algunos árboles, eso se seca. Se seca completamente. Yo hace unos días sembré una sábila que nos regalaron, está chiquita. Nos la regalaron en una bolsa y todo bien, bien guardadita, y la llevamos para la casa. Entonces dije, yo la vamos a sembrar en esta esquina. Y ahí la pusimos. Ya se le regó y todo, y hemos estado esperando, no ha cambiado color, tampoco, pero ahí está, se ha mantenido. Esperemos que se pegue. Pero esto tiene una medida, todo. Decía un señor por allá por donde vivo, estaban platicando con otro y decía, no, es que al palo córtele los frutos, porque si usted no se los corta, ya no le vuelve a dar. Una vez le va a dar. Tiene razón. Si entre más le corta, más le salen, dice uno. Nosotros le estamos, como le digo, hoy que vemos más los árboles frutales, nosotros estamos viendo al vecino que tiene un palo de mangos, pero así son enormes, mi hermano. Y los que hemos podido agarrar, se los hemos agarrado. Es que la ley dice, ¿verdad?, que si está sobre mi casa es mío, aunque esté en el palo de él, ¿verdad? Entonces ahí lo hemos cortado. Buenos, hermano. Nadie se los come, ¿sí? Ahí están. Ni las ardillas, a esos no les llegan, imagínense. Y ahí lo vemos que yo un día estaba viendo uno, mira que bien amarillito, a los días ya estaba negro. Ahí mueren los mangos. Y me decía una familia que es vecina, me decía, me dijo, diga que usted le dejó cortar. A nosotros nos venía a decir, contados los tengo, nos decía. No, fíjate que no. Pues sí, es que ustedes quizás les han caído bien, porque tranquilo el vecino, no hombre, corte los que quiera cortar, me dijo. Pero no me dijo, entre, sino que desde mi techo, ahí ya casi que me voy de boca, hermano. Porque no me había dicho, venga, entre, ¿verdad? Porque le dijimos.
Yo hasta ya había puesto de toque, hermano Freddy, nos vamos a subirle, con varios palos, a darle. Y me dijo, no, corta los que alcance ahí, me dijo. Ay, Dios. Ahí me dijo, pero ¿qué les ha dicho? A nosotros contados los tenemos, decía. Pero ¿sabe qué? Nosotros concluimos que por eso se le pierden los frutos. Por eso se le llena tiene un montón de plagas que le llegan y se le arruinan y se secan. Hermano, yo me pongo a pensar y digo, ¿qué misterio hay en que usted que usted tenga un árbol frutal, usted le corta y le siga dando? ¿Qué misterio hay? Dice uno, que así son las cosas. Pero usted cree que el proceso de purificación de poda no duele. Claro que duele, hermano. Y por eso les dice Jesús, separados de mí no pueden hacer nada. La dependencia espiritual. El pueblo de Israel cometió un gravísimo error y quiso enfrentar a sus enemigos, a sus adversarios separados de él, de la vid verdadera. Y creyó que la vid era la ley de Moisés. Es que si hacemos como él aquí lo ha dicho, así nos va a ir. No tengo la menor duda, pero dependiendo espiritualmente de él, no religiosamente. Porque podemos ser ritualistas, podemos ser muy conservadores en muchas cosas, pero espirituales, esa es la diferencia. Y las pruebas no se pueden llevar si no es espiritualmente. Y las pruebas, los procesos de poda que el Señor por ley tiene que hacer, porque así dice, y aquel que lleva mucho fruto lo poda para que dé más, para que pueda rendir más. Lamentablemente ese proceso de poda no es una opción. Dios dice que lo va a hacer siempre. Pero por eso necesitamos depender de Él. ¿Dónde se caracteriza? ¿Dónde nosotros conocemos cuando hay una independencia espiritual? Cuando hay escasez de frutos. Cuando usted quiere obviamente rendirse. Cuando usted dice ya no. ¿Por qué no está dependiendo espiritualmente de la vida? Se ha desconectado de la vida. Y no es que esto pueda hacer que hoy me conecto, mañana no me conecto. No es así. Pero que usted ha decaído en su dependencia espiritual. Ya no le interesa una oración, ya no le interesa una lectura, ya no le interesa un mensaje, comienza a decaer. Y nosotros tenemos el gran problema, digo nosotros todos los cristianos, tenemos el gran problema que nos volvemos como la Marta, ¿verdad? Afanados y turbados, sirviéndole al Señor o queriendo salir bien con todo, y no nos hemos preocupado por lo más importante que le dijo Jesús, que María sí lo había considerado. Y estamos llenos de ocupaciones espirituales, decimos nosotros, más bien religiosas, y no hemos cuidado esa dependencia espiritual, y por eso no vemos una salida a los problemas. Por eso no vemos una diferencia en nuestras vidas. Y nos molestamos cuando se nos dice que vengamos a ir culto. Nos molestamos porque creemos que eso es un castigo, que eso es una suspensión, que eso es malo. La dependencia espiritual parte cuando mi prioridad es alimentarme del Señor. Y no solo hacer lo que he aprendido a hacer. Por eso Dios les dice allá en Isaías, por eso les recomiendo que vaya y lo lea. Le dice, estoy cansado de todas sus celebraciones, estoy cansado de las celebraciones que ustedes tienen. Y comienza él a reprenderles. ¿Por qué? Porque religiosamente habían querido agradar a Dios. Porque comenzaron a depender más de sus esfuerzos, de sus obras, que de lo que a Dios verdaderamente le agradaba. No es que el sacrificio no fuera agradable, porque ahí mismo se lo dice. No es que el sacrificio no fuera demandado, claro que era demandado. En el capítulo, si mal no estoy, en el capítulo 55 o 55 o 51, no me recuerdo, de Isaías, él confronta el ayuno, que es parte de la ley. Ustedes hacen ayuno, le dice. Pero hacen un ayuno que no he pedido yo, dice. Porque están ayunando y tienen pleito, y comienza a decirles acerca del ayuno. ¿Cuál es el ayuno que yo he pedido? Dice, no es que soltéis las ligaduras. Y comienza a decir lo que verdaderamente era el ayuno. Porque una cosa es que yo diga, hermano, estoy haciendo, y Dios dice, sí, pero eso yo no te lo he pedido. Porque es una dependencia de Dios. Es una dependencia espiritual. Es hacer las cosas no religiosamente o por mis esfuerzos, sino porque dependo de algo, de alguien. Y en este caso de la relación con Cristo. Entonces esas dos cosas que suceden en los pámpanos, el que no da fruto, dice que es cortado,
y el que lleva fruto, este es limpiado para que lleve más. Es el proceso que se vivió en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Israel era ese pámpano, era ese viñedo que el Señor había plantado, pero que se desligó de la vid verdadera. Y lo comenzaron a hacer todo por la ley, por la ley, por la ley. Y por la ley vivían. Entonces, ¿qué sucedió luego? Fue cortado y fue puesto ahora el nuevo viñedo. No estoy diciendo la iglesia, sino la vid verdadera que se conoce como Jesucristo, que se llama la gracia de Dios, el período de la gracia. Ese es la que ahora viene. Y entonces la ley mosaica, dice Dios, ahora nos vamos a entender por mi Hijo, por Jesucristo. La ley entonces no es que yo diga o caigamos en el error de aquello, vea que la ley ya no vale en nada, pero la ley ya no se cumple por mandato de Moisés o por tradición o religión. Ahora se cumple porque ya habita en nosotros por medio de su Espíritu Santo. La dependencia espiritual para llevar una vida que agrade a Dios. Esa es toda la analogía. Y por eso les comienza él a decir, y ya va a ver usted más adelante, hay dos frutos por ahí interesantes. Uno de ellos es el gozo. ¿Por qué? Porque a pesar de las tremendas dificultades, Jesús introduce el gozo como un fruto que debería de verse en ese viñedo. Y usted conoce los que Pablo también mencionó y los que Pedro también menciona, que son frutos que se deben de estar marcando en una dependencia espiritual. Son ley los frutos. No puede haber un viñedo si no tiene uvas. No sirve de nada. Y eso es importantísimo dentro de el orden que tiene Israel. Por eso Jesús les dice, yo soy la vid verdadera. No es la ley. No es Israel y que por Israel y que por Israel. No. Yo soy la vid verdadera. Permanezcan en mí, les dice, y lleven fruto. Porque sin mí no los pueden hacer. Mire lo que dice el 5. Yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué dice ahí, hermano? Porque separado de mí, la dependencia espiritual. Es una dependencia de él. No podemos nosotros relacionar una vid, espiritualmente hablando, un cristianismo sin frutos. No se puede relacionar. Tiene que estar marcado esto como tal, frutos. Porque eso es riqueza, la vid, el vino, lo que desprende la uva, para ellos era, pero sumamente importante. Era costoso, hermano. El otro día estaba hablando con una persona que conoce mucho del tema judaico. Y le compartía porque el pastor Rosales, que ha estado viniendo, le decía yo, nos dejó algo inquietos con lo del alimento, le digo yo. Y empezamos a hablar de eso. Que no comemos camarones, que no comemos esto, que no comemos lo otro, le digo yo. Y empezamos a hablar. Y llegamos al tema de las uvas. Y me dice, el tema de las uvas, eso es importantísimo. ¿Por qué, Leo? Porque el vino para ellos tiene una representación de consagración, de sello. Y entonces me dice acerca del vino. Le digo yo, pero nosotros aquí conocemos muchos vinos. No, me dijo. Yo compré, me dijo una vez, una botella de vino, me dijo. Importado, completamente, me dijo. Como se lo toman en Israel. Y no tiene nada que ver con los vinos comerciales. Y entonces me dice, y el vino se utiliza, me dice, en el día del descanso, en el día de reposo. Es parte de, me dice. Tiene una representación, un simbolismo tremendo, la vid, las uvas, el fruto de las uvas también, el que es el vino. Y me dice, no tiene nada que ver, me dice. La vid, el que tiene su viñedo, que tiene sus uvas, tiene plata, me dice. Por eso allá en Oseas dice, aunque no hayan uvas, aunque no haya viñedos, dice, y todo, porque se ponen en una situación bien precaria. El profeta Oseas declaró o vio una situación sumamente precaria para Israel. Y dentro de lo precario era lo económico y el poder a través de los viñedos.
se acabara todo eso, dijo, aún así vamos a confiar en Dios, dice, la situación más precaria. Para la iglesia en lo espiritual, hermano, los frutos, llamémoslo de esta forma, los frutos es lo más importante, hermano, para la iglesia. Ese reflejo de la vida en Cristo. Esa dependencia del Señor marcada, y a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, marcada la dependencia en el Señor, sosteniendo. Ese es el valor del cristiano. No es que usted y yo no vamos a pasar problemas, hermano. Y con todo respeto, que vamos a estar testificando de las cosas que, y Dios me sanó, y Dios me hizo. Sí, está bien, hermano. Está bien, yo no tengo ningún problema. Al contrario, yo podría contarle cantidad de cosas que en estos últimos días el Señor ha hecho en mi vida. Y espero las que siga haciendo. Pero qué mejor evidencia la que les está poniendo el Señor a ellos, a sus seguidores, y las que nos deja hasta el día de hoy, de una dependencia espiritual, como ramas dando frutos, y a pesar de los problemas siguiendo con más frutos. Porque muchos de nosotros somos de aquellos que cuando nos empiezan a cortar, ¿verdad?, como ramas, ya no queremos, ya no. Mire, es lamentable, así se lo digo sinceramente, es lamentable cuando un servidor o una servidora, por algún problema, lo que sea, decide ya no servir y no se ha puesto a pensar que esto es dependencia espiritual, y que no se trata de que es que mire, esta situación es que voy a dejar de hacer, es que voy a dejar de aquello, cuando esto, dice el Señor, el que lleva frutos lo van a cortar para que lleve más. Allá usted y yo, si con el corte, ahí nos desprendemos, allá usted, pero esto es dependencia de Dios. Yo conocí a una persona que llegaba todos los días a servir, con un problema bien fuerte, muy delicado, con uno de sus hijos. Y llegaba a servir, y llegaba a servir, y llegaba a servir. Y recuerdo que una vez teníamos la reunión con los servidores, estábamos todos reunidos antes de servir el ministerio. Y entonces dijo el líder, vamos a orar por fulano que hoy no va a venir, porque llegó el punto más alto del problema de su hijo y tuvo que irse. Entonces yo creo que no va a venir, dijo, así que vamos a orar por él para que Dios lo ayude. En lo que estábamos orando nosotros, cuando abrimos los ojos ya estaba él en la rueda. Y entonces todos nos le quedamos viendo, y le dijo el encargado del ministerio, hermano fulano, le dijo, pensamos que no iba a venir. ¿Por qué? Le dijo, por el problema. No, le dijo, si hasta ahorita he permanecido es porque sigo haciendo lo que Dios, porque estoy creyéndole a Él. Y habló de una forma, problema serio. No, dijo, no, aquí vamos a estar. Y él nos acompañaba a evangelizar los buses. Entonces yo le dije esa semana, le dije yo, hermano Leo, ¿va a ir con nosotros el sábado? Sí, me dijo. Yo le pregunto porque si usted me dice, me coordino con... No, me dijo. ¿Quién le ha dicho? Me dijo. Si esto es lo que a mí me mantiene, me dijo. No importa lo que nos esté cayendo, me dijo. Y sabe que a veces llegaba él, por la situación que estaba atravesando, llegaba sin dinero. Y nosotros pagábamos los pasajes para poder predicar, no andábamos pidiendo ray. Y entonces una vez lo vi que él se subió atrás. No, le dije yo, le dije al otro hermano, este hermano no anda dinero. Y le dije, mira hermano, una de las características del ministerio es que no pedimos ray, pero no tengo y no me voy a detener. No, por eso, y lo felicito. Pero cuando sea así, dígame. No, me dijo, tengo que andarle pidiendo a nadie. Ya no le dije nada. Nunca dejó de predicar en los buses, nunca. Pasaron los problemas y todo, el hermano ya no sé qué pasó de él, pero nunca lo vi renunciar. Había que dar más frutos, y los daba, y era evidente que tenía problemas en la iglesia, cantidad de problemas que daban para ellos en la iglesia también. Digo para ellos porque yo no me metía, yo estaba en mi, como decimos, en mi onda. Y nosotros después en las reuniones oíamos que les decían a uno y a otro, y uno solo les gustó. Yo iba solo a echarme la novela, ¿no? Y yo decía, no, hombre, y si le dijeron. Y me acuerdo que un día él dijo, ¿ustedes creen que a mí nadie me ha ofendido? ¿Cómo no? A mí me insultan, me ofenden, pero yo los amo en el Señor. ¿Quién, hermano, hace eso? Con problemas. Usted está haciendo las cosas bien para el Señor y de pronto un hermano, una hermana le pone un tropiezo, el que sea. Están podándolo para que lleve más fruto. Fíjate que ya no voy a ir a la oración. ¿Por qué?
Es que un hermano dijo de que hay unos que no oramos, que quizás no nos enseñaron, y quizás lo dijo por mí, como es lo que decimos, ¿va? ¿Sabe la característica de esa rama que está dando fruto? Que acepta que la poden para seguir dando más frutos, porque depende del Señor, no depende de la iglesia, porque la iglesia no es la vida. Esta no es la vida. Que usted esté aquí no quiere decir que está en la vida, hermano. Esto quiere decir que quizás como Israel en el Antiguo Testamento estamos religiosamente cumpliendo algunos de sus mandatos. No dejar de congregarnos, dice. Y como el pastor se le ha metido que tenemos que llegar, ahí nos tiene bajo el régimen de excepción. Nadie tiene derechos. No, hermano, yo se lo dije y se lo pueden preguntar a los al hermano Mario, al hermano Alfredo, se lo dije. Mi intención no es que los acosemos, ahí déjenos. Ya se les dijo los lineamientos y lo que quieran. El que quiere va a venir, hombre. Motivémoslos, y por eso les decía yo, motivémoslos. El hermano Josué lo hizo en su grupo, motivándolos así. Motivemos a los servidores. Es que el que está dando frutos acepta que lo ponen, hermano. Le pegaron, dice, una rasurada. Ay, pero por algo caen las cosas, dice uno. Y sigue. Ay, no, el que no. Fíjese, hermano, que yo digo, cuando usted sabe que la medicina es buena, ¿por qué no se la pone, pues? Le huimos a la medicina. Si es para tu bien, dice uno, y allá va corriendo él. Si el Señor está poniendo en nosotros, no para destrucción, sino para proceso de crecimiento espiritual, situaciones, ¿por qué no las pasamos? ¿Por qué rehuimos al proceso espiritual que Dios nos pasa? Yo conocí a un amigo mío, lamentablemente al final le ganó la batalla del pecado, ¿verdad? Pero ¿qué se pasó, hermano, de disciplina en disciplina? Ese sí me sorprendía a mí. Venía de disciplina. El líder de nosotros era bastante llevadero, era bien amigo de nosotros. Pero pues sí, no hay amistades en el ministerio, uno tiene que someterse a las disciplinas de la iglesia, ¿va? Y entonces llegó y lo suspendieron la primera vez. Te voy a dar un mes, le dijo, pero mira, de verdad, pórtate bien. Sí, hermano. Hermano, sin servir lo vuelven a suspender. Ese sí estaba volando alto. Y me dijo, mira, ya no voy a servir el otro mes. ¿Por qué? Le digo, me volvieron a suspenderle. Y eso ni está sirviendo. Sí, es que esto. Volvió a servir. Sirviendo le meten 3 meses de un solo. Y yo le decía, mira, ¿y por qué la tienen contra vos? No sé, yo estoy aquí aguantando. Y mi hermano se aguantaba los castigos que le ponía el líder. Yo le soy sincero, hermano. Yo decía, no, este tiene otra intención. Mira, yo que vos ya le hubiera dicho sus cosas. No, la verdad es que tenía razón. Yo le falté el respeto y no, como se dio cuenta. Así que no, aquí estoy. Bah. Y lo veíamos en culto. Y nosotros a servir uniformados y todo. Y él llegaba con su Biblia ahí. Hey, vamos, ya me voy. Y a oír culto. Y siempre aguantando en la disciplina. Al ratito ya volvía a uniformarse. Le damos la bienvenida al hermano fulano, decía, ya otra vez con nosotros. Hoy sí, vea, nítido, decía, eso y todo. Bueno, le decíamos la bienvenida, todos molestándonos. A los días me llamaba el pastor y me decía, ¿y fulano? Ya está, llámamelo, quiero hablar con él. Decía, te habla el pastor, le decía. ¿Y hoy? Como todos se afligen cuando el pastor lo llama, ¿va? Todos nos afligimos, mire, lo llama el pastor. Decía el pecado nos acusa. Así decía uno, no sé. Mire, hermano, y ahí va, a ratito ya salía sin corbata. ¿Y qué pasó? Voy a oír culto otra vez. Solo en culto vivía. Y yo le decía, mira, ¿y cuando vas a arreglar? No, es que mira, hoy fue otra cosa, hombre. Hoy es esto. Se aguantó de disciplina corrigiendo un montón de cosas que corrigió. Lamentablemente, y él siempre permanecía porque decía, no, es que yo aquí estoy, decía. Y a veces nos vemos y molestamos así, ¿verdad? Y me dice, vaya, vos ahora hasta pastor. Y yo le digo, vos fueras el copastor, le digo yo. No, me dice, no, hasta ahí no. Yo molestándolo. Porque le metían las disciplinas que fuera, pero me llamaba la atención que siempre estaba ahí. Ay, Dios mío, le dicen, se va a sentar una semana, ya no vienen.
Mire, no vino al devocional, se va a sentar a ver su culto. Mejor me hubiera dicho antes y ya nos ha pasado que nos pelan la cara aquí, hermano. Bueno, a los hermanos coordinadores. Después me dicen ellos, pastor, mira la hermana, todo lo que me dijo. Para usted era la bendición, les digo yo, se molestan. Hermano, acepte el proceso, el que sea, ya sea prueba, situación. En la iglesia siempre vamos a tener problemas. Usted no va a hallar una iglesia perfecta, hermano. Y se lo puedo decir yo por testimonio que he pasado por varias iglesias, por varios ministerios. No existe una iglesia perfecta. Ay, que nos vamos a ir para tal iglesia. Allá no hay problemas porque usted no está allá todo el tiempo. Vaya y congréguese y vea los problemas que también hay. Ay, voy a estar mejor en el ministerio de la fulanita. Con ella yo veo que es bien tranquilo. Ajá, vaya, métase al ministerio. Voy a ver si sirvo con la hermana Carmencita, ¿verdad? Porque ahí hay oración. Busque el lugar que usted considere. Se va a dar cuenta que cuando usted está dando frutos, va a haber un proceso de podar. ¿Y sabe cuál va a ser la única garantía de que usted pase la podada? Su dependencia espiritual, depender de Dios. Cuando andamos, como decimos nosotros, en la carne. ¿Han oído ustedes esa frase, hermano? ¿Alguien anda en la carne? Cuando uno anda en la carne, hermano, saca el machete a la primera. Mire, a mí ni mi mamá que me... Ay, dice uno, el hermano anda. Andamos en la carne, ¿verdad? Pero cuando usted está dependiendo del Espíritu, usted le dice, sí, hermano, no se preocupe. Está bien, no se preocupe. Y vas a aceptar, no es conmigo, esto es con Dios. Ay, hermano, qué lindo sería, ¿verdad? Qué lindo sería eso. Que tengamos reacciones así, dependiendo del Espíritu. Si la podada la van a pegar a todos, hermano. Y digo, esto no lo digo de forma, con doble sentido. El podarnos, hermano, él lo hace, es Dios el que nos hace eso. Él es el que está podándonos para que llevemos más frutos. Es para que evidencies más. Y le voy a poner un ejemplo sencillo y bíblico. Job. ¿Job daba frutos, sí o no? Hermano, en la historia, ¿Job había dado frutos, sí o no? Sí daba frutos. ¿Qué fue lo que le pasó a él? Dijo Dios, lo vamos a podar para que dé más. Y mire la podada que le pegaron a Job. ¿Alguien quisiera un tipo de corte como el de Job? Esa fue podada. ¿Para qué? Para que él tuviera más, dijo, de lo que tuvo antes. El Señor le dio 7 veces más de todo lo que él antes era. Eso hizo Dios. Eso es podar. Pero le tenemos miedo nosotros o nos estamos quedando a medias de la podada y Dios dice, si es que lo estoy haciendo es porque estamos en el entendido que se puede. Pero esto depende de lo espiritual. Depende de lo espiritual. Fíjese que yo hablaba con los hermanos coordinadores, vea y esto, miren, hagamos aquí, pongámosle esto y viendo todo lo de los servidores, porque a los servidores les hemos dado un lineamiento. Y veamos aquí, y un ministerio dio esto, otro ministerio aquí, y lo hicimos todo para darlo en la capilla. Y yo me puse luego a analizar. El propio día de la capilla me puse a analizar cuando empecé a leerlo. Dije yo, esto no va a ser para todos, dije yo. No sé quiénes estarán o no estarán de acuerdo. Pero aquí vamos a saber realmente quiénes aman su servicio. No porque yo diga, vino de lo alto. No, si por varios lados, de por aquí vino la... No, yo no voy a decirle, Dios me lo reveló, hermanos, todos estos lineamientos. No. Son cosas que como iglesia queremos hacer para mejorar nuestros servicios, para mejorar nuestra calidad de servicio. Y digo yo, esto no todos lo van a entender espiritualmente. Algunos lo van a ver en la carne. Algunos lo van a ver humanamente. Otros sí, probablemente lo vean espiritual, pero no todos lo van a entender. Y dicho y hecho, así pasó. Muchos vean así como que hoy nos cayeron y comienzan a quejarse. Y unos que saben de los lineamientos y les da igual. Les da igual. Está bueno, pero no lo hacemos. No es con uno. Dios nos hace a nosotros prueba de poda
para ver qué tan espirituales somos, hermano. Se lo voy a poner de otra forma más práctico. Usted está llevando una situación con alguien que le cae mal y ese que le cae mal le aparece hasta en Facebook, hermano. Y usted no entiende y usted dice, tanto que lo aborrezco, y ¡pum!, le aparece la foto que te ha mandado una solicitud de amistad. ¿Sabe cómo es? Mira, hermano, esto es así. Yo iba ayer en camino. Creo que todos tenemos personas que nos han dejado con algún resentimiento, una raíz de amargura, ira, enojo, odio, deseo de lo que sea. No sé, yo no soy la excepción. Yo tengo algunas cosas que superar y batallar. Llegué en el carro. Y de repente una camioneta me pidió para cederle el paso. Y yo le cedí el paso. Adivine quién era. La persona a la que le guardo aquí la ando. Y yo me quedé, yo dije, ¿y cómo fuiste a dejarlo pasar? Y empiezo yo, hermano, con aquello, ¿qué hago? Es ahora o nunca, aquí es el momento y me lo puedo. Hermano, que si me lo quiero encontrar no me lo encuentro. ¿Qué se llama eso? Eso es para ver qué tan crecidos estamos. ¿Y qué hizo, pastor? Oré por él en ese momento. Señor, bendiga su camino, guárdelo, no vaya a ser que tenga un accidente más adelante. Lo puse en el manos de Dios. Me fui con aquello y decía, ¿para qué le di? Echado el carro ahí, veramos, y que me pague. El momento, el proceso, la situación, Dios lo hace y dice, vamos a darle un par de tijerazos a ver si lo... Pero es para dar frutos. No es para que usted se detenga ni para que se suelte de la vida, hermano. No es para que usted caiga, vea, ay, no, fíjate, yo intentándolo estaba, dice. ¿Y por qué se desistió, pues? Porque a diferencia, en el Nuevo Testamento está la vid verdadera, que es Cristo, y en el Antiguo no. A diferencia, quizás, usted está como el Antiguo Testamento todavía. Lo tiene todo, Dios le ha dado todo, le ha provisto todo, como dice ahí el viñedo, pero usted quiere dar uvas silvestres, ácidas, de esas que no son de calidad, frutos que no son auténticos. ¿Verdad que entre los mangos ciruela hay uno que es un ciruela pero indio? Ustedes han visto el mango ciruelita que no es el propio. Es un chiquitillo así, tiene un vecino también. Verá cómo comemos de ese, porque ahí lo bota. Pero ya los bota, o los botan las ardillas. Entonces ahí uno los agarra, o los medio los limpia y se los come. Pero, mango ciruela, no es ciruela, ese es un chiquitito. El ciruela es bien bonito, se nota la clase del ciruela. Pero es bueno, dice uno. Sí, es bueno. Pero entre el ciruela, el mechudo que hay, porque hay un ciruela mechudo, y el propio, yo prefiero el propio, hermano. Si usted me ofrece un palo de mango de ciruelita de cualquiera, el mechudo, el indio o el ciruela, yo prefiero el ciruela. Porque ese es más grandecito, consistente, más, y uno ya se mete a la pila. El fruto tiene que ser puro. Entonces quizás estamos como Israel, dando uvas silvestres. Y Dios dice, yo te pedí uvas silvestres, te planté para uvas. Porque de la uva sacamos el vino, porque en el vino está el poder. Y nosotros espiritualmente, nuestro poder no radica en lo material, radica en lo espiritual, hermano, nuestro poder. Qué tan fuertes somos espiritualmente ante la vida, ante las pruebas, ante las situaciones, qué tan fuertes somos. Ahí no se preocupe, vamos a orar por usted. No, dice la gente. ¿Y dónde está su fuerza? ¿Dónde está su fuerza si no es en lo espiritual? No hemos ganado ninguna batalla en lo material, todo se gana en lo espiritual. Y Dios prueba eso, porque cuando usted ha sentado su fuerza en lo material, Él se lo derriba y le pone por lo espiritual. Hoy vas a orar, porque espiritualmente vamos a entrar, dependiendo de Él. Por eso vuelvo al versículo 5. Yo soy la vid, dice, y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, esa relación íntima con Dios, mire, el que permanece en mí y yo en Él, relación íntima, lleva mucho fruto. Pero ¿qué significa estar en la vid y dar frutos, hermano? ¿Qué significa que usted está en la vid, dijimos, y que está dando frutos? Que le van a hacer sus cortes, hermano. Pero
Pero no importa, dice, permanezcan y yo en ustedes. Permanezcan y yo en ustedes. La relación íntima. Den frutos. Sí, les van a pasar de repente ahí su corte. Pero eso es para brindar más frutos. Sí, de pronto vamos a tener alguna situación, ¿verdad? Del viento y todo lo que sea así, pero va a dar más frutos. Y fíjese que algo que me ha llamado la atención, y por eso lo menciono, que el palo este de Nance que le cuento, ha vuelto a echar flores. Y ya tiene un montón de florcitas nuevamente. Y yo me quedé viendo y le digo a mi papá y a mi mamá, que son los que han estado ahí pensando en los... Le digo yo, pero fíjate que tiene más flores. Ah, pues hay esperanza, man. Aquí le vamos a hacer un espantardillas, ¿verdad? Le vamos a poner algo que las espante. ¿Alguna idea? ¿Algún fruto envenenado? ¿Qué? No sé qué les... ¿Alguna idea para espantarla? Mire, hermano, vamos a ver qué se les pone, porque ya echaron otra vez flores el Lance. Quizás ha de haber dicho, vea, no, hombre, no les han dejado a ellos, les voy a dar un poco, ¿eh? Hermano, es para que lleve más fruto. Y de pronto, de la gran podada que le dio el Señor, saltaron nuevamente. Y diciendo el hermano ha crecido. Hombre, la hermana está distinta. ¿Te fijaste? Puede tener los problemas con quien sea y siempre calla. Ah, no, usted no, hombre, hay que decir las cosas tal como son. Es el dicho de nosotros, ¿va? Ah, es que dijo la palabra manso, po. Pero no menso, ¿va? Sí, dijo que le pongas una. Pero no, hombre, ya te agarraron de... No, vos también ponete... Así somos nosotros. Yo entré ayer a una celebración que nos hicieron en la iglesia central por el Día del Padre. Nos invitaron a almuerzo y entré, y cuando entré estaban unos pastores por ahí y yo saludé a todos, ¿vea? Buenas tardes, buen provecho, porque llegué tardecito. Buenas tardes, buen provecho, buenas tardes, buen provecho. Y me fui a sentar y me senté con un pastor que él me hizo así, aquí hay asiento, y me senté con él. Y en el momento que me senté, dijo, le vamos a dar un premio al pastor que vino más tarde. Dijo, yo acababa de entrar yo, hermano, pero no me había fijado que atrás de mí venía otro. Y yo, tipo la premiación, ve así como que, yo, y las luces, y de repente, fulano de tal, y yo, acabo de venir detrás de usted, venía, hubiera venido más tarde, yo le hubiera llevado el premio. Y el que lo llevó es uno así de los que como que conmigo, yo le digo, a veces me dicen, dígale fulano de tal, y yo, mire, dice... Y como que no acepta que yo le dé algunas indicaciones. Y ya pasa él ahí, va todo así, va, y yo, felicidades, pastor, le digo. Eso es del Olimpo, ¿verdad? Gente de lo alto. Y ya pasó, ¿va? Y le digo al otro, este muchacho, le digo yo, le cuesta conmigo, le digo, ¿por qué? Ya le conté, ¿verdad? La última vez le digo, y le dije, viera cómo me salió. Decirle otra vez, pues sí, ¿qué culpa si a mí me dice el pastor ahí, mire fulano tal, llame fulano y dígales, y yo le llamo y les digo, y le va a tocar. Ya después llegó y, ¿qué pasó, pastor? ¿Cómo estamos? ¿En qué vamos a servir por otro? Ahí te voy a avisar, le dije yo. Ahí estate pendiente al WhatsApp, ahí te voy a escribir. Uno se pone a pensar cuánto carecemos, hermano, de lo espiritual. Su vecina que no le cae bien, ese familiar al que usted no puede perdonar, a ese ser querido al que usted le guarda rencor y le hace malas caras cuando lo mira, como que cuando estábamos chiquitos, vea, no se encontraba con él y le hacían malas caras a los bichos. Y usted y caras que le hacía uno, ¿verdad? Piense todo el proceso espiritual que usted ha llevado para que dé más frutos, no para que usted tire la toalla o siga siendo la misma persona. Porque el poder, le repito, de la vida cristiana está en lo espiritual y no en lo religioso. Podemos pasar años en la iglesia y nunca ser cristianos. Podemos pasar años en un ministerio y nunca ser servidores de Cristo. Podemos ser servidores de lo que sea, menos del Señor. A una persona le preguntaron, mire, ¿usted está en una iglesia? Sí, ¿y de qué sirve? De tropiezo, le dijo. Va, sí. Y yo dije, ese ministerio me gusta. Porque es verdad, lo vamos a reconocer, hermano. Ese ministerio está, pero no lo reconocemos. Ya lo vamos a nombrar como otro ministerio más de la iglesia, el de tropiezo. Y ahí va a entrar la... ¿Puedo servir yo de piedra? Sí, hermano, venga. Tiene razón, dije yo, esta señora. Qué bueno que así respondió. El poder de la vida cristiana está en la dependencia de lo espiritual.
Él es la vid y usted y yo solo somos ramas. Piense qué frutos está dando. Los frutos no llegan si no estamos en Él. Él es la vid verdadera. Amén. Oremos, Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Te invitamos a que recibas a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Invócale de esta manera. Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Te invitamos a que te congregues con nosotros. Y también síguenos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla.